o que nosotros somos como una estrella de cine que camina por la alfombra roja. Esta es la alfombra roja. Mientras todos los reporteros de los noticiarios están tomando fotografías. Welcome to a new video of Learn Spanish with Comprehensible Input. My name is Ismar Higueros. Watch the video and try to understand the situations. Don't worry if you don't understand some words. You can watch the video again to better grasp the gist of the story. If this content is too easy for you, you can watch the same episode, but for an intermediate level, on this channel. Hola, hoy hablaré de un tema psicológico, que se llama el efecto spotlight o el efecto foco. Este tema se explica en un video de YouTube que se llama ¿Por qué soy así? Yo dejaré el link acá abajo para ese video en español y en inglés para que tú puedas verlo completo. Ese video se encuentra en un canal llamado Vida en Garabatos. Estos dibujos simples se llaman garabatos. Y en este canal yo explico muchas cosas de la vida real con estos pequeños dibujos. Este canal en inglés se llama Life in Doodles y en español Vida en Garabatos. En ese canal hablo a velocidad nativa. Es español muy rápido. Entonces yo he pensado en explicar acá de una forma más lenta, más despacio, para las personas que aprenden español como principiantes. También te ayudaré a obtener más vocabulario. Por ejemplo, acá vemos a un hombre viéndose al espejo. Él se ve al espejo. Aquí vemos a un fontanero. Esta es la profesión de fontanero o también plomero, un plomero que está echando agua acá con esta. Es una tubería que tiene problemas. Aquí vemos una bailarina de ballet que bebe una taza de café o tiene una taza de café. Un hombre trabaja en su computadora portátil, también llamada una laptop, y aquí otro hombre ve la televisión. Entonces el objetivo de estos videos es ayudar a las personas que aprenden español a conocer más vocabulario en situaciones de la vida. En este video hablaremos sobre el efecto spotlight, que en español se puede también llamar efecto foco. Y aquí vemos que hay un hombre que está en el escenario. Este es el escenario de un teatro. Ahora
el teatro está vacío, no hay personas en el teatro, pero podemos ver las luces acá. Y hay una luz que lo alumbra directamente. Entonces, en esta historia se nos cuentan situaciones de la vida real. Por ejemplo, un hombre que camina por la ciudad. Él lleva un maletín. Este es un maletín. Y podemos ver algunos edificios acá en el fondo. Creo que este es un rascacielos, un edificio muy alto, muy alto. Entonces sabemos que este hombre está en la ciudad, no está en el campo. También vemos el sol brillando, así que esta escena es de día. El hombre sonríe. Él está sonriente ahora. También nos habla esta historia que otra actividad cotidiana es recortarse el cabello. Cortarse el cabello o también cortarse el pelo. Podemos decirlo de las dos formas. En esta escena hay un hombre que está en la peluquería, le llamamos peluquería, o también la barbería. Barbería es para arreglar la barba, pero también para cortar el pelo le llamamos la barbería. Aquí tiene él es el barbero. Podemos llamarle barbero o también el peluquero. Él le está cortando el cabello a este tipo con unas grandes tijeras. ¡Wow! Son muy grandes. También tiene un peine acá en la mano, un peine. Y esta, claro, es una silla especial de peluquería o de barbería. Aquí tenemos un espejo. No puede faltar un espejo, por lo menos, en una barbería. Y otros implementos, tal vez espuma para afeitar, o tal vez un poco de agua para el cabello, diferentes cosas. Y en esta historia nos dice que el tipo que va caminando acá en la ciudad, tal vez antes fue a la barbería, entonces tiene su pelo muy lindo, muy bonito. Tal vez va escuchando música, una playlist, una lista de música que a él le gusta. Entonces él va sonriendo por la calle. Aquí vemos que él tiene puestos unos audífonos para escuchar la música. Y cuando él va caminando tan feliz, le cortaron el pelo y ahora escucha música. En ese momento él se tropieza. A esto se le llama tropezarse. Es como un golpe, ¿no? Con su pie, él tocó una piedra. Se ha tropezado. Dice en este video que no es un tropiezo suave. No es suave, así como ¡pum! No es suave, sino que es un tropiezo totalmente duro. Él ha caído al suelo con la cara
contra el suelo. La cara contra el suelo. A esto le llamamos caer de cara. Caer de cara. Y es una caída como la definición de tropiezo que hay en el diccionario. Aquí vemos un hombre leyendo el diccionario. El diccionario oficial del idioma español se llama Diccionario de la Lengua Española. Y aquí dice tropiezo, aquello en que se tropieza. Bueno, esta definición no explica mucho, pero tú ya viste qué significa tropezar. Entonces, este hombre se tropezó. Decimos se tropezó. Normalmente decimos se tropezó, pero puedes decir este hombre tropezó también. Es mejor se tropezó, tropezarse. Y aquí vemos que en el suelo hay un vaso de café que está desparramado. Desparramado quiere decir está tirado acá en el suelo. Y el pobre hombre dijo, ¡ouch! ¿No? Le dolió mucho la cara al caer al suelo. En este video dice que todo el mundo se detiene cuando este hombre cae al suelo. Bueno, el hombre piensa como todo el mundo se detiene. Y aquí vemos una imagen del planeta Tierra, nuestro hogar, ¿no? Nuestro hogar, el planeta Tierra. Se le llama también la Tierra, una imagen de la Tierra. Este hombre piensa, wow, todas las personas en la calle lo vieron cuando él tropezó, todos. Y ellos están admirados como, wow, un hombre cayó al suelo. Y aquí vemos muchos edificios en el fondo, indicando que esto es la ciudad. El hombre imagina que todas las personas que están en los edificios cercanos, ¿no? Cerca, también salen a verlo por la ventana, como todos están interesados en la caída de este hombre, como ¡wow! Un hombre cayó al suelo. ¡Wow! Todo esto imagina la persona que está en el suelo. Y aquí vemos hombres que están en las ventanas de los diferentes edificios, hombres y mujeres. Todos quieren ver al hombre que cayó en el suelo. Dice que hasta los satélites, este es un satélite. Los satélites que están orbitando la Tierra, que están alrededor de la Tierra, satélites en órbita baja, vieron cuando este hombre cayó. Esto imagina esa persona que cayó, que los satélites también lo están viendo y que las personas lo ven con ojos con fuego. Estas personas tienen miradas, tienen ojos con fuego. Miradas que queman. Puedes decir una mirada que quema. Y también dice que él puede
escuchar que las personas lo juzgan. Estos, por ejemplo, son jueces. Él se imagina que las personas alrededor del lugar donde él cayó son como jueces, ¿no? Lo están juzgando a él. Estos jueces están juzgando a alguien, pero son muchos jueces, muchos. Y que las personas dicen, mira a este torpe, mira a esta persona torpe. Una persona torpe es una persona que tiene problemas con el movimiento torpe. O también se le puede llamar a una persona que no es muy inteligente. Se le puede llamar torpe. Entonces, él imagina que todos ellos se ríen, lo juzgan y dicen, mira ese torpe. También imagina que las personas van a hablar de esto en las noticias. Aquí tenemos una presentadora de noticias que habla de este accidente en las noticias. Por ejemplo, dice, hoy un hombre cayó en la calle y cayó con la cara contra el suelo. Él imagina que van a hablar de esto en las noticias. Imagina que van a hablar durante semanas, muchas semanas, ¿no? Una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes completo. Él imagina que hablarán durante semanas en los noticieros. También imagina que van a escribir acerca de él en un libro. Y este libro se llama Anales de la Vergüenza Pública. Un libro donde habla de situaciones de vergüenza, ¿no? Vergüenza. Como así, ¿no? Vergüenza. Una vergüenza pública. Y él quiere que la tierra, por ejemplo, aquí todo esto es la tierra, lo trague como... Él quisiera ir hacia adentro de la tierra para que nadie lo pueda ver. También piensa, tal vez puedo fingir un ataque al corazón, como, mi corazón, me duele mi corazón. Puede fingir como que él cayó al suelo porque le dolía el corazón. Luego pregunta si tú has tenido una experiencia similar y si esto te suena como algo que pasa en la vida real, aunque sea un poquito. Esta es la señal de un poquito, aunque sea un poquito, algo parecido te ha pasado a ti alguna vez. Y dice que este es tu cerebro. Aquí vemos un hombre sosteniendo un cerebro y que tu cerebro te hace pensar que todos te están observando. Tu cerebro es como una reina del drama. Esta es una reina del drama o una drama queen, ¿no? Drama queen. Y el cerebro es como dramático, dice él. Te hace pensar que eres muy importante. Sorry to interrupt.
If you want to take the next step and become conversational in Spanish, consider taking my course for beginners. Every month, I open a few spots for those who really want to speak this beautiful language. You will find a link in the description to book a free class for you to see how it looks. Todo esto es lo que se llama el efecto spotlight, ¿no? O efecto foco. Se puede llamar efecto foco también. Tal como este hombre que está bajo el foco en un gran teatro y todos podrían verlo allí porque él tiene una iluminación. Él está muy iluminado. Explica en este video que esto es como una rareza del ser humano. El ser humano es la única criatura que imagina estas cosas. Entonces, por esto, aquí hay un hombre y él está en una exposición como en un zoológico, pero él está adentro de la jaula y los animales lo están observando. Por ejemplo, aquí hay un oso que tiene una cámara fotográfica. Aquí también hay una jirafa que está observando y este creo que es un elefante. Tiene una gran oreja. Y este elefante también está tomando fotografías. Y no sé cuáles otros animales. Porque explica que esto del efecto spotlight es una situación de la mente humana. Una peculiaridad de la mente humana. Dice que nosotros sobrevaloramos la atención. Por ejemplo, recibimos poca atención, pero nosotros pensamos que mucha atención, que esta es la atención que nosotros percibimos que estamos recibiendo. Pero la realidad no es así. Creemos que, por ejemplo, otras personas nos observan cómo nos vestimos. Esta persona está vestida de forma extravagante, una forma peculiar, diferente. Y pensamos que todos nos están observando cómo nosotros nos vestimos. O que nosotros somos como una estrella de cine. Una estrella de cine que camina por la alfombra roja. Esta es la alfombra roja. Mientras todos los reporteros de los noticiarios están tomando fotografías. Entonces todo esto es imaginación nuestra. Y acá este muñeco nos dice: suscríbete a este canal. Bueno, suscríbete al canal de Vida en Garabatos también, o al canal de Life en Doodles. Y activa la campanita, tilín, 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 para no perderte ningún video de este canal. Y aquí vemos un lindo gatito color gris que tiene una corbata roja, un corbatín. Un corbatín es una corbata pequeña, Y dice que aquí ahora viene un spoiler, una alerta de spoiler, porque el spoiler es que las personas no están preocupadas de nosotros, sino que cada persona piensa que ellos son la estrella de su propia película, como ellos son la estrella de Hollywood.
¿no? Y aquí van caminando sobre la alfombra roja. Todas las personas piensan lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, están preocupados por su cabello, si su cabello está bien en ese momento. Aquí vemos una chica que se mira al espejo. Ella se mira al espejo y parece un poco preocupada porque creo que no le gusta su cabello, no le gusta. Y ella tiene un vestido con puntos, un vestido con puntos. También las personas tal vez están preocupadas pensando si ellas dejaron dejaron el fuego en la estufa. Esta es una estufa. En algunos países también le llaman una cocina, pero creo que la cocina es toda la habitación para cocinar. Yo le llamaría a esto la estufa. Y ellos piensan, oh, tal vez yo salí de la casa y dejé la estufa encendida. Y aquí hay una olla con comida que puede quemarse. Y las personas pueden estar pensando esto también. Pero la persona que ha caído al suelo imagina que otras personas lo ven directo a los ojos. Directo. Por ejemplo, estas dos personas se están viendo directamente a los ojos. Pero la realidad es que esa persona que te vio a los ojos al caer al suelo, cuando tú caíste al suelo, cuando esta persona llega a la esquina, él va viendo su celular, simplemente se pone a ver su celular. A él no le interesa que otra persona cayó al suelo, no le interesa esto. Está pensando probablemente si él envió un correo electrónico. Si envió un email, está pensando, oh, no sé si envié este email importante, ¿no? Importante. Entonces, esto significa que las personas tienen otras preocupaciones en mente, otras preocupaciones en mente. Y también te dice si esto no te parece algo liberador, algo liberador. Por ejemplo, este hombre está rompiendo una cadena, una gran cadena, como liberándose. O sea, si tú piensas que tú eres el centro de la atención, el foco, entonces debes comprender que a otras personas no les interesa tanto y que esta idea es una idea liberadora, liberadora. A ellos no les interesa si tú tienes espinaca en los dientes, un pedazo de espinaca en tus dientes. No les interesa esto. Tú imaginas que las personas tienen diferentes reacciones. Aquí vemos diferentes reacciones, ¿no? Algunos sorprendidos, asustados, preocupado, no sé. Alguien como te está juzgando. Esta persona está burlándose como, "Ah", ¿no? Pero tú imaginas todo esto. Alguien que está en shock, ¿no? En shock, muy impresionado. Pero dice que nosotros imaginamos todo esto, pero esto más o menos es la verdad, más o menos. No es tan real, más o menos. Imaginamos estar en el centro de la atención, pero en realidad no es así. En realidad no es así.
porque incluso los actores en un teatro, por ejemplo, este actor, él es el centro de atención, pero muchas personas están viendo sus celulares, ¿no? Hay alguien en el escenario y las personas están viendo sus celulares. Ellos están preocupados de sus celulares. Y creo que esto es muy realista hoy en día. Hoy en día esto es muy realista. Entonces aquí hay personas diferentes en el público, pero muchos de ellos no están interesados en este actor en este momento. Muchos también están pensando, oh, ¿qué voy a cenar? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Ah? ¿Qué voy a cenar? Por ejemplo, esta mujer está imaginando que va a cenar un pedazo de carne, un filete de carne, un pedazo de pan y algunos vegetales también. Y aquí tiene unos cuchillos y un tenedor. Todo esto está imaginando ella. Vemos que tiene un vestido amarillo, un vestido color amarillo. Entonces explica en ese video que si tú alguna vez sin querer, tú no pensaste en esto, te echaste un poco de mostaza. Esta es la mostaza. Si tú te echaste un poco de mostaza en tu camisa, o tal vez si tú hablaste algo equivocado en una reunión de la oficina, dijiste algo ridículo en una reunión de la oficina, en ese momento tú pensaste que tú eras el foco de atención o spotlight, ¿no? Pero que tú lo que debes hacer es respirar, ¿eh? Así como esta persona está respirando aire, el aire entra en sus pulmones y esto te va a ayudar a calmarte, ¿no? Debes calmarte. Y que solamente tú estás repitiendo repitiendo en bucle esto de que te cayó mostaza en la camisa, ¿no? Mostaza. Entonces solo tú estás pensando en eso. Es nuestro cerebro, dice nuestro cerebro, nos hace pensar que somos muy importantes. Es solo como en nuestra mente que nosotros somos el centro de la atención. Que nuestro cerebro nos está torturando. Por ejemplo, esta es una tortura. Este hombre está en una como cama con clavos, ¿no? Y tiene unas cadenas. Es un símbolo de como si él estuviera siendo torturado. Pero pensamos también que hay un paparazzi, ¿no? Este es un paparazzi, también en español decimos paparazzi. Creo que esta palabra es en italiano realmente, pero se usa en muchos idiomas, ¿no? Un paparazzi que está siempre observando cada movimiento que nosotros hacemos, cada movimiento. O imaginamos que saldrá en las noticias. En las noticias, por ejemplo, este hombre sostiene un periódico en sus manos. Y él se imagina el titular que dice última hora, noticia de última hora. Un hombre derrama, esto es derramar, derrama mostaza en su camisa. El cerebro te hace imaginar esto. Pero el consejo que nos dan es que debemos relajarnos un poco, ¿no?
relajarnos, no preocuparnos demasiado. Este hombre descansa en una hamaca. Esta es una hamaca, la cual está sostenida por dos palos, dos postes, podemos decir dos postes. Y él lleva una pantaloneta azul. Entonces dice, las demás personas van por la vida preocupados de sus asuntos, viendo sus celulares, escuchando música. Ellos piensan en cualquier otra cosa, su trabajo, lleva su maletín del trabajo y debes recordar que otras personas tienen sus propios problemas. Por ejemplo, otras personas también se tropiezan, a veces se tropiezan y caen al suelo. Esto es algo que le pasa a cualquier persona. O que otras personas también a veces tienen un poco de comida en los dientes. Por ejemplo, espinaca. Esto es algo que le pasa a todo el mundo, a todas las personas. Entonces, no debes pensar que si otras personas te vieron en el suelo, ellos van a recordar siempre esto, porque ellos no lo van a recordar. 5 minutos después, ellos están pensando en cosas diferentes totalmente, cosas totalmente distintas. Y te sugiere que tú debes aplicar la regla de las 24 horas. Esta regla de las 24 horas significa que tú debes esperar un día completo, 24 horas, para ver qué pasa con lo que a ti te pasó, si es algo muy importante. Y la vergüenza, por ejemplo, esta persona tiene vergüenza, ¿no? Tiene vergüenza. Esto va a pasar. Va a pasar en un día, probablemente va a pasar esta vergüenza. Y que esto no será una noticia mundial. Esto no estará en todas las noticias del mundo. Entonces, este es el consejo que nos dan en el video de el efecto foco o el efecto spotlight. Si quieres que yo continúe haciendo videos como este, déjame en los comentarios si tú alguna vez tuviste un momento de vergüenza también. Un momento de vergüenza y cómo esto te hizo sentir a ti. Y recuerda que acá abajo dejaré el link para este video hablado a velocidad nativa, hablado a velocidad muy rápido, tanto en inglés como en español. If you enjoy this content and you want to motivate me to continue creating these videos, you can buy me a coffee. You will find my PayPal link in the description. Muchas gracias y hasta la próxima.